Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Escritores hablando sobre escritores que hablan sobre la escritura. El día de hoy vamos a hablar sobre el oficio del escritor desde los ensayos literarios de diferentes autores. Algo que me gustó mucho de este ensayo de Chimamanda fue la idea de la política, porque ella habla más que todo de la política y la escritura, que yo siento que es algo que muy pocas veces queremos pensar, algunos que queremos comenzar este camino de la escritura, porque pensamos como qué tanto tengo yo que tener una posición y qué tanto debo meter mi posición o qué tanto estoy metiendo mi posición política en mis textos o qué tanto estoy metiendo eso que pienso sobre muchas cosas en mis textos, qué tanto estoy siendo, así como lo dirían algunas personas, como panfletario. Creo que es algo que a muchos nos preocupa. Es como, a pesar de que queramos hacer una crítica o queramos llamar a la reflexión, yo creo que ninguno de nosotros se ha hecho escritor para hacer propaganda de algo político. No somos escritores para ello y creo que es algo que nos preocupa. Nos preocupa decirlo de esa forma y que suene a eso, a pesar de que somos conscientes que es necesario poner nuestra crítica en el papel. Entonces, el hecho de que ella diga que, y voy a citarlo, que dice, el arte puede iluminar la política, el arte puede humanizar la política, pero a veces eso no basta. A veces es necesario involucrarse en la política como política, y esto no podría ser más urgente hoy en día. Creo que esa fue una frase que me hizo pensar muchísimo y que es algo, como decía, que muchas veces no pensamos como escritores. Entonces, si bien no queremos ser panfletarios, si bien no queremos hacer publicidad de algo, muchas veces es necesario tomar posición sobre muchas cosas que a veces evitamos. Y hay que saber que como escritores tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad social de siempre ser críticos hacia lo que vemos y no plasmar lo que siempre se ve, porque si no, ¿qué sentido tendría? Entonces es como justamente la forma en la que lo hacemos, justamente todas aquellas historias que plasmamos o toda la poesía, los sentimientos que ponemos en el papel, si bien pueden disfrazar muchas veces, sin que nosotros lo queramos, lo que pensamos de la política o de algunas situaciones, también es necesario que a veces nos pongamos en los zapatos de tener una crítica sobre las cosas. Y creo que es algo muy difícil, o por lo menos a mí siempre se me ha hecho algo muy difícil, porque yo no me gusta tener opiniones muy cerradas porque yo soy una persona que le gusta escuchar los puntos, le gusta escuchar muchos puntos para entender a las personas. Pero si bien tenemos eso, debemos entender que también tenemos una posición como personas. Y wow, yo creo que es muy fácil quedarse a la deriva. Es lo más fácil de hacer. O sea, es muy fácil decir, no, sí, estoy de acuerdo con todos, no, sí, todo está bien, no, sí, todo está perfecto. Es muy fácil, es muy fácil que un escritor, y bueno, en general, en la vida, una persona tome esa posición. Creo que lo valiente es saber observar cuáles son las cosas correctas, cuáles son las incorrectas y con cuáles nos vamos a quedar. ¿Y qué hace el escritor, Dani? Digamos que estoy muy de acuerdo con eso, es muy difícil, o creo que uno se siente tal vez un poco culpable si cree que le está metiendo un poco de posición a lo que escribe, pero la verdad es que yo creo que hay tantos escritores en el mundo como personas en el mundo. Así que, pues bueno, yo sí soy partidaria de que si voy a introducir opiniones y mi pensamiento en lo que escribo, lo voy a hacer
sabiendo en qué pienso, en qué creo pues y qué me parece correcto y qué me parece incorrecto. Así que creo que es armarse de valor y cada, digamos, escritor entiende ese papel social, como dice Dani, y sabe que utilizándolo puede cambiar opiniones, pues sea para cualquiera de los dos lados, pero puede cambiar opiniones. Es decir, no se puede evitar pensar que si tú dices voy a leer a Gabriel García Márquez, no alcanza, o sea, es muy difícil decir solamente voy a leer a Gabriel García Márquez sin haber leído en él algunos de sus puntos tal vez comunistas, sin haber leído en él algunos de su ideología o cómo pensaba él con respecto a lo tradicional, a lo, sí, como esa escritura tradicionalista y del pueblo. Y en esa escritura está representada su opinión. Adoro la escritura de Gabriel García Márquez, pero no por eso tengo que estar de acuerdo, digamos, con esa postura. Y no es que tenga algo malo si alguien está de acuerdo con su postura, sino que yo ya tengo un, digamos, un esquema predeterminado de cuáles son las cosas correctas e incorrectas. Y eso es lo que yo voy a plasmar en lo que escribo y también es lo que yo voy a rescatar de lo que leo. Y no hay nada, digamos, de malo en eso, sino que cada uno tiene que saber que así como hay millones de escritores, hay millones de pensamientos. Y mientras cada persona, digamos, esté segura y lo que transmita sea sus verdaderas creencias y no una un sentimiento de deriva, creo que eso es lo que me pongo, estar en una deriva constante, no me parece la verdad correcta, pero creo que eso es lo lindo, digamos, de la literatura, y es que la literatura todo lo crea y puede crear cosas por medio de la innovación o por medio del anacronismo. Creo que lo hablábamos en algún momento, no recuerdo qué episodio, cuando decíamos que la historia es, perdón, que la escritura es anacrónica, que la escritura no solo habla sobre estas cosas que vemos y cómo nos imaginamos, sino solo sale de la imaginación neta de cosas que la escritura no solo sale de volver posibles las cosas imposibles actualmente, sino también de observar el pasado y cómo puede cambiar esas cosas del pasado. Creo que la parte política que Dani habló y que habla Chimamanda, para mí se centra o lo importante, lo que yo me encantaría rescatar de, digamos, su opinión, es cuando dice, y cito, la importancia de hablar de lo que importa. Creo que eso me pareció lo importante, me pareció muy, muy, muy interesante que ella hable de que no es que yo no debo introducir alguna corriente política o algún pensamiento específico porque crea que me van a apoyar o no me van a apoyar, sino porque no puedo quedarme callada con respecto a ese tema determinado. Sí, exactamente. Así como no puedo quedarme callada con respecto a cualquier otro tema, no significa que es decir, no hay que hacer creo yo que no hay que hacer una división entre qué literatura es política y panfletaria y qué literatura no lo es, sino que como la literatura y lo que se escribe es parte de lo que el autor es y nosotros no somos 100%, digámoslo así, políticos o 100% del otro lado, somos una mezcla y como una mezcla lo que escribimos también lo es. Y mientras lo que se hable sea lo que no podemos quedarnos sin decirlo, mientras, o sea, lo que se escriba debe ser aquello que es imposible guardarlo, que debe ser escrito. Y si debe ser escrito, no es por lo que piensen los demás, sino porque de verdad, aunque ya dijimos que no es un acto egoísta y no es un acto, digámoslo, pensando en sí mismo, pero creo que no hay que caer en ningún extremo. No es el extremo de escribo, como decía Dani, escribo porque tengo que publicar una novela y tengo que, los demás me tienen que leer y los demás y los demás y los demás. Tampoco es escribo porque yo, sino porque escribo porque yo tengo algo que decir que los demás pueden escuchar. Yo tengo algo que decir que debo decirlo, pero también los demás hay cosas que deben observar de esto, hay cosas que deben observar de aquello, y creo que eso es lo que me parece importante o yo quisiera súper rescatar de este último ensayo. Creo que estoy muy de acuerdo contigo. Eso de escribir para manifestar lo que importa me pareció una idea genial y yo creo que era más o menos a lo que intentaba llegar, pero se me hizo como un poquito difícil conectarlo. Pero me gustó mucho esa idea y estoy de acuerdo con que al escribir debemos tener en cuenta que no estamos escribiendo como personas aisladas de nuestras creencias, de nuestros pensamientos,
sea de política o sea de cualquier otra cosa. Como decía Julie, como decíamos en capítulos anteriores, todo escrito, todo libro, todo cuento, toda poesía tiene detrás al escritor. Y por más que el escritor quisiera desligarse de ella, es casi imposible que un escrito no tenga esa marca de quien lo hizo. Entonces, no podemos y no somos dos personas distintas, como decías tú. No somos dos personas, una la que escribe y la otra la que piensa las cosas o la que tiene opiniones sobre las cosas. Y por eso siento que debemos ser también conscientes de aquello y conscientes de lo que Exactamente. conscientes de lo que estamos haciendo y tampoco negar el hecho de que estemos poniendo una parte de nosotros en lo que escribimos. Creo que esa parte, también ligándola con la idea que dice Chimamanda de la importancia de decir lo que importa, también me gustó mucho porque ella al final habla un poco más de la literatura como literatura en sí misma y dice la importancia de la literatura y se pregunta justamente si tiene importancia la literatura, si es útil, y creo que eso nos devuelve a lo que habíamos dicho primero, a cómo empezamos esta discusión sobre la importancia del libro, sobre la importancia de un capital ya no monetario, sino un capital del pensamiento, como decías tú. Y me gusta mucho esta última frase con la que termina el ensayo de Chimamanda, que dice: la literatura nos enseña, la literatura importa. Leo para que me consuelen, leo para que me conmuevan, leo para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Y todas estas cosas importan, todas son lecciones útiles. Algo que me recordaba mucho releer esta frase última, todas son lecciones útiles, es nuestra discusión sobre, o bueno, nuestra conversación sobre las opiniones de la literatura juvenil y esa necesidad de no ponerle apellidos a la literatura, porque es justo ahí donde nos damos cuenta que toda literatura, por más que nos parezca mala o buena, creo que tiene que ver mucho con lo que tú decías, que deben haber tantos escritores como personas o como pensamientos en la tierra para cada uno. Siento que toda literatura, por más mala que a ti te parezca o por más mala que a mí me parezca, tiene algo que decirnos. Así sea tal vez algo que a nosotros no nos guste, pero tiene algo que decirnos y ahí también entra nuestro criterio. Ahí también entra nuestro criterio como personas y ese criterio de saber y de no quedar, como tú decías, a la deriva, de saber lo que yo creo y poder leer algo y tomar aquello que me sirve para lo que yo creo, aquello que concuerda con lo que soy y aprender de aquello que no, aprender y tal vez crear una crítica sobre aquello que tal vez no vaya conmigo, porque es ahí con el pensamiento crítico donde realmente estamos haciendo un cambio. Esto último del pensamiento crítico, la verdad, me fascina porque creo que en una sociedad en la que todo va tan rápido, no nos tomamos muchas veces, casi nunca, el tiempo de pensar y analizar las cosas de manera crítica, sino que tal vez sentimos que las cosas las dejamos pasar sin tener una opinión, digamos, concreta con respecto a esas cosas. Yo creo que en general, de los 5 ensayos, las ideas que más me parecieron importantes y las que más me parecieron trascendentales o que al momento de leerlas quedaron grabadas en mi memoria fueron estas. La primera, que el compromiso del artista con su tiempo, que es algo que, como decíamos, muchas veces no pensamos. Y es un compromiso literario, también tiene que ver con una responsabilidad social, pero es esto que hablábamos al comienzo de que no somos o no estamos desligados de nuestro contexto y que todo aquello que vemos en la realidad también hay una forma de devolverlo a las personas que están o a las personas que tal vez inspiran esta escritura a
a las personas aquellas que tal vez no hicieron parte directa de nuestra escritura, pero que es una forma de devolverlo también a la sociedad. Y es este compromiso que tiene el artista con retratar su tiempo y con ser crítico frente a su tiempo. Esto también me lleva a otra idea que me quedó mucho de estos ensayos. Dani, para cerrar tu primera idea que te quedó de esos ensayos, que la comparto mucho, y como finalizar ya lo que estaba mencionando con respecto al pensamiento crítico, es que quería decir ya un poco a modo de anécdota que, como decía, muchas veces dejamos pasar las cosas a nuestro alrededor sin ponernos a analizar un momento lo que estamos escuchando o diciendo, y creo que Lexia de manera personal ha sido un espacio en el cual siento que he tomado muchas cosas que tal vez me han preguntado y nunca me había puesto a tener una respuesta real, sino que tal vez las dejé pasar mucho tiempo. Pero este espacio creo que tanto para nosotras como, y eso espero, como para los que nos escuchen, sea un espacio en el que muchas de las cosas que han escuchado en su vida diaria puedan parar un momento y analizarlas y reflexionarlas un poco. Y no es tiempo perdido, ni mucho menos, sino un tiempo en el que ustedes saben que en una próxima conversación van a tener una respuesta y creo que eso es muy, muy, muy satisfactorio. Otra de las ideas que a mí me pareció genial de los ensayos y que me cautivó muchísimo fue pensar en la conciencia del escritor y las repercusiones de su oficio, la conciencia de que no escribimos para nosotros mismos y la conciencia de que hay alguien más que está leyendo, y eso que hablábamos con Sartre, de que en ese otro alguien que lee, donde realmente cerramos ese círculo de crear nuestra obra. Allí en la resignificación y la lectura de nuestra obra por parte de otra persona es donde terminamos de construir todo lo que ha sido nuestra obra. Además de esto, el hecho de pensar en la sociedad y el escritor y su responsabilidad, yo creo que una de las cosas que nos dejan estos escritos es que el oficio del escritor es generar preguntas, es hacer a las personas pensar sobre lo que está escribiendo y hacer a las personas reflexionar, que si bien muchas veces nosotros no escribimos justamente con ese objetivo, creo que es un objetivo que devolvemos a la sociedad como escritores. Y que si bien tenemos una búsqueda estética, también hay una búsqueda social e histórica que acompaña todo aquello que decimos en un cuento, en un poema o en cualquier obra literaria que hagamos. Y una de las cosas que sacaba del ensayo, especialmente del de Albert Camus, que es el compromiso del escritor, es la libertad. Y creo que esto también tiene que ver con lo que decía Chimamanda, y es, cuando hablamos de una escritura panfletaria, no es porque queramos, o no es porque sin quererlo, por ejemplo, sin quererlo, hagamos una obra hablando solamente o haciendo como publicidad algún pensamiento político o algún pensamiento en específico. Hablamos de que el compromiso del escritor es la libertad cuando decimos que no debe dejarse llevar por hablar solamente o por hablar por lo que dirán los demás o porque lo seguirán los demás. Debe ser libre justamente por lo que decíamos hace un segundo, porque como persona el escritor también tiene sus criterios y debe ser libre, y su responsabilidad es ser libre cuando escribe y escribir sin pararse o sin reprimir aquello que él es cuando escribe, porque entonces estaríamos mintiéndole no solamente al que nos lee, sino mintiéndonos a nosotros mismos y dejando de escribir aquello que realmente importa o que nosotros vemos que importa para reflexionar acerca de la realidad. Las cosas que a mí me quedan, digamos, de estos ensayos son tres cosas. La primera, que creo que, bueno, Dani, la verdad, mencionó esas tres cosas, pero la primera me queda mucho sonando y muy de acuerdo y me parece algo muy bonito pensar como el escritor como parte del mundo. Lo que decimos no es un nefelibato, un bohemio, una persona bohemia, alejada,
por allá en las montañas del Himalaya, eso no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, por allá lejos, que solo se pierde en sus pensamientos. El poeta maldito. Un poeta maldito, exactamente. Lo hemos repetido como desde que hicimos el de Alejandra Pizarnik. Alejandra, lo que nos has dejado. Entonces, el escritor no es eso. El escritor también hace parte del mundo y hace parte del mundo porque escribe sobre la realidad y escribe sobre el mundo y escribe para el mundo. Entonces necesariamente tiene que estar aquí, tiene que estar con los pies en la tierra y eso no cohíbe la imaginación o la creatividad, digámoslo así. La segunda cosa que me queda mucho es este tema del pensamiento crítico. Quiero decir ahí como otra anécdota personal y es que me ha pasado en muchos episodios. Yo traigo muchas ideas para, digamos, comenzar esta conversación y las personas, los invitados que hemos tenido, las ideas de Dani, las ideas que van surgiendo a medida que pasa la conversación, me cambian totalmente la perspectiva de muchas cosas y creo que a la larga, Lexia como ese espacio y la literatura, pues como lo que tenemos en el mundo, es un lugar, es un escenario para poner en común muchas de nuestras ideas y aprender sobre las ideas de los demás. Y aprender que lo que escriben los demás importa, que todo lo que está escrito tiene algo, como dice Dani, para aportarnos. ¿Y por qué todo eso que está escrito tiene algo para aportarnos? Porque cada persona escribió, como dice Camille y resalta Dani, desde la verdad y desde la libertad. Y esa es la última cosa que me queda resonando muchísimo cuando Albert Camus, como dijo Dani, dice que el escritor usa los privilegios de la libertad para lograr todas estas imposibilidades, digámoslo así, y lograr traer a la vida todo esto que tal vez creemos muerto. Y es que yo me pregunto, ¿qué más sino la libertad se necesita para lograr lo imposible? ¿Qué más sino la libertad bien utilizada? Y cuando el escritor toma su lápiz o lapicero o abre un teclado, hay infinitas posibilidades e infinitas combinaciones con las cuales escribir. Y esto me lleva también a hablar de algo y que fue la razón por la cual nació este capítulo de hoy, y fue la idea de hablar de la escritura desde ensayos cortos de escritores que nos dijeran o que nos contaran un poco sobre lo que ellos creían del oficio del escritor. Por eso escogimos estos 5 ensayos y quería resaltar la importancia de que, o lo interesante que es que sean ensayos, y lo interesante que es que los escritores hoy en día nos pongamos en el papel de ensayistas, nos pongamos en el papel de argumentar con las palabras que son o con las palabras propias, nombrando a nuestro oficio y diciendo de qué se trata lo que hacemos, lo que pensamos sobre lo que hacemos, no solamente vernos como creadores de ficciones, sino vernos como personas que tienen un criterio acerca de lo que hacemos. Me parece una cosa genial que hoy en día encontremos todos estos ensayos sobre el ser escritor. Y algo totalmente cautivador que me parece es estas 2 formas de escribir que veíamos y que si tienen la oportunidad de acercarse a estos ensayos son maravillosos. Que una de las cosas que más me gusta es estas 2 vertientes por las cuales se van los escritores para hablar de su oficio. Una de estas, el hecho de hablarlo como en sí lo es un ensayo, un texto argumentativo, pues argumento tras argumento. Pero otra de estas muy interesante es tomarlo desde el lado narrativo y comenzar como una narración de una experiencia personal y llevarlo a estas diferentes ideas que son sobre el escritor, sobre la política, sobre el escritor y la sociedad, sobre el oficio, todas estas ideas de las que hemos hablado. Me parecen 2 formas diferentes y muy interesantes para abordar este tema. Y una cosa muy interesante de ver cuando hablamos de un ensayo. Me gusta mucho el hecho de que hayamos escogido este género hoy, también para dar la oportunidad de ver cómo la forma, para darnos cuenta de cómo la forma también es una herramienta por la cual podemos entender las ideas y entender todos estos planteamientos que hacen los escritores.
Entonces estas dos formas de escribir ensayos no son gratuitas, me parece a mí. Cada uno de ellos tiene una forma de expresarse y si pusiéramos en contexto veríamos que algunos de estos ensayos han sido también discursos y creo que es muy importante que nos demos cuenta hoy en día que el artista está escribiendo sobre ser artista y está siendo consciente del ser artista. Esta categoría, quiero contarles, si Dani me permite, que la agregamos al final. Digamos que para la sección 1 teníamos una división de narrativa, poesía y dramaturgia y después agregamos ensayo. Y es que creo que el formato de ensayo, como dice Dani, nos ayuda a hablar en primera persona. Porque muchas veces hablamos sobre el escritor, el autor, quién escribe, quién piensa, quién crea, como esa otra persona que hace todo esto. Pero creo que escribir a modo de ensayo con argumentos y con decisión y sabiendo lo que estamos escribiendo, porque estamos usando las palabras que son, hace que sintamos que se puede hablar de eso, que el oficio del escritor es digno también de ser narrado. Y Dani me sacó las palabras de la boca, y es que si nosotros narramos sobre la realidad y nuestros alrededores, también es importante escribir sobre escribir y escribir críticamente sobre la escritura, la lectura y en general el arte. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.